Esta historia no me pertenece. Créditos a Yuki 2437, dejaré el link de su perfil de Wattpad y de su Twitter /X en la descripción del video. Sin nada más, comencemos. Libertad. Capítulo 15 y 16. Cuando todo se calme. Decir que fue tomado totalmente desprevenido era poco, la sensación del contacto de sus picos unidos de esa manera, el cómo no encajaban correctamente al ser diferentes en varios aspectos, dejaba una sensación agridulce en él. Con un remolino de emociones en la cabeza, le fue difícil corresponder de forma correcta cuando desde un inicio ya había una falta de aire, pero pese a todo, no la apartó. No rechazó sus sentimientos, pero justo en ese momento, tampoco podía aceptarlos. Aunque ella era consciente eso. Con un jadeo se apartó de la unión, permitiendo que Blue tomara una bocanada de aire para llenar sus pulmones que exigían algo de oxígeno. Tosió un poco antes de dirigir su mirada a su rostro, buscando ahora cuál sería la expresión que tendría. Y cuando estuvo en posición, un segundo beso fue lo que recibió. Esta vez le hizo dar un paso atrás y su pata empezó a hundirse en el lodo en el que momentos antes ella estuvo peleando con la otra águila. Eso provocó que perdiera el equilibrio y luchara entre evitar seguir entrando entre el lodo o hacer algo con el beso. Era casi mareante la intensidad que le estaba dando, algo que ni una sola vez con Perla sintió. Era porque se trataba de un depredador. Blue. Cortó inmediatamente el beso y atrajo al macho a ella para que se incorporara y saliera de tanto el lodo como el trance del momento. No debía haber hecho eso, fue lo único que logró escuchar decir de Era. En ese momento tanto Perla como Rafael junto con algunos otros guacamayos de Spix, llegaron a la escena y bajaron hasta el suelo admirando el desastre provocado en el lugar por la pelea. ¿Estás bien? Perla se acercó a Blue y le levantó las alas para inspeccionarlo. Todo sucedió tan rápido que para él fue un poco difícil de sobrellevar, estaba algo aturdido y ya ni siquiera por la reciente persecución, la sensación del beso seguía grabado en su pico como una quemadura recién hecha. Ese sí, lo estoy, agitó la cabeza, pero no miró a Perla, sino a Era, quien en cambio evitó un poco sus ojos. Fuimos por ayuda lo más pronto posible, comentó el tucán. Él y Perla se encontraron en algún punto donde ambos iban directo a la tribu lo más rápido que podían, era una carrera contra el tiempo. Y aunque por obvias razones tardaron en llegar, nada fue a mayores más allá de nuevos rasguños y golpes. Ni una docena de ustedes hubiera podido hacer algo. Perla le dedicó una mala mirada ante sus palabras, bastante molesta. ¿Qué? Solo estoy siendo realista. Me he estado manteniendo callada, pero tú. Cuando la guacamaya extendió su ala para señalar a la más grande, otra ala del mismo color que ella se interpuso en su visión, y a la vez, deteniendo su frase. Blue se interpuso entre ambas. Creo que no es buen momento para discutir, Perla. ¿Qué está sucediendo? Antes de que las cosas pudieran empeorar, o quizá la nueva presencia iba a hacer que empeoraran, Eduardo junto con su ala derecha también llegaron al lugar. Inmediatamente la pareja bajaron las alas e incluso Perla se apartó un poco. ¿Dónde está el otro depredador? Posiblemente pronto fuera del territorio. Era fue la primera en responder. El macho se había alejado, eso era seguro. De nada. No te debemos nada, hay depredadores por todos lados, no es raro que le pueda suceder a alguien. Eduardo miró a Blue, que aún se mostraba confundido y perdido en sus pensamientos mientras se quitaba el lodo de encima. Aunque a algunos les es más probable. Creo que ahí se equivoca, Anzi, señor. Era hizo que la atención del macho regresara a ella y dejara de ver a Blue. Es cierto que hay depredadores por todos lados, pero la razón por la que hasta ahora, desde hace un año, no tuvieron ataques de alguna otra águila es porque tanto la zona de los rojos como la de ustedes es mi territorio y solo un idiota, como el que acabo de ahuyentar, trataría de invadir y cazar en territorio ajeno. Así que sí, una parte de su paz es gracias a mi presencia. Nuevamente murmullos se generaron por parte de los guacamayos que fueron a ayudar, preguntándose por la veracidad de las palabras de ella. Nunca hemos agradecido a ningún depredador, y menos con una falsa protección, aseguró Eduardo. Parecía que esta vez tenía la lengua larga. Es antinatural. Me he cansado de mencionar que yo no como aves. Era agitó sus plumas soltando un suspiro frustrado. Pero créame, considerando lo prósperas que son ambas tribus de guacamayos, este territorio sería un bucet para cualquier otra águila, téngalo en cuenta. Como era su costumbre, acabó con una falsa amable sonrisa. No eran mentiras sus palabras, aunque en ningún momento desde que se mudó allí pensó en ser protección para alguien en la selva, pero eso ahora había cambiado, y no dudaría en presumirlo con tal de sacar un verdadero provecho.
No es que le encantara alardear de su imponente y aterradora presencia asesina, pero si esto servía para ayudar a Blue, lo haría con gusto las veces que fueran necesarias. ¿Estás sangrando? Los ojos de la hembra siguieron la voz, que le recordó su corte en uno de los lados de su cara, y cuando hizo contacto visual con Blue, le pasaba suavemente un poco de papel, limpiando la sangre a la par que sacaba de la cangurera su crema que días antes usó en él. Este gesto hizo sacudir el corazón de Hera. Solo es un pequeño rasguño, no pasa nada. Se podría infectar y ponerse peor, y aquí no hay ningún veterinario que pudiera atenderte. Hera hizo una risa nasal mientras se agachaba para permitir que la curara adecuadamente. Como quería besarlo otra vez por lo lindo que era. Gracias, Blue. En ese momento, ¿qué importaban las miradas de los demás cuando en pocos minutos sucedieron dos cosas que cambiarían a partir de ese momento la relación entre ellos? Y no era solo algo que ambos sentían, porque la mirada de Perla mientras veía a su pareja cuidar a otra hembra, decía que se dio cuenta que perdió a Blue justo en ese momento, aun si ya lo había perdido desde mucho antes. Papá, te extrañamos, dijo Tiago mientras los tres lo abrazaban desde diferentes lados, rodeándolo. Y yo a ustedes. Blue también los abrazó con fuerza. Aunque pasaron apenas unos cuantos días que no volvió a la tribu, por un momento creyó que iba a morir sin ver a sus hijos, así que no dudó en estrecharlos en sus alas como si no los hubiera visto en años. Deberías de quedarte aquí hasta mañana, indicó cuando los niños le dieron espacio y entraron un momento al nido. Estaré toda la noche revisando que ese idiota se haya largado realmente de aquí, es peligroso que esté solo en mi nido sobre todo si estás herido. Yo, hablaremos, aseguró apresuradamente, ahora siendo ella la que se mostraba cohibida. Obviamente ninguno de los dos iba a olvidar lo que acababa de pasar entre ellos, pero el ajetreo no les daba para poder realmente hablar en esos momentos. Cuando esté segura de que todo está bien, ¿sí? Ese sí, claro, ten mucho cuidado en la noche. Esta vez fue Blue quien se acercó a ella extendiendo sus alas para tener un abrazo de despedida. Aunque todavía estaba confundido y realmente ambos necesitaban una plática sobre aquel beso, no quitaba el hecho de que lo salvó, y tampoco de que aquel contacto íntimo despertó algo que ni siquiera él sabía que estaba ahí, dormido en su corazón. Hera frotó su cabeza con la de él ya que ante tantos ojos, encima no lo haría con los picos, y sin embargo, cuando miró detrás del macho una sonrisa que tocaba a la burla adornó su expresión. La confusa, frustrada y confundida cara de Perla era la cereza del pastel en esos momentos. Se apartaron para que Hera pudiera emprender su vuelo para explorar el territorio y asegurarse de que estuviera libre de otras águilas. Cuando se desapareció entre los árboles, fue cuando Perla se acercó a él con pasos cautelosos. Blue, le colocó el ala en el hombro. El susodicho la miró un momento, pero muy pronto se apartó alejándose de su toque de Perla y haciendo que ella, algo sorprendida por su respuesta, se tocara su propia ala con la otra. Voy a ir a ver a los niños, indicó para adentrarse al interior del nido con sus hijos. Así la noche cayó. Los patrullajes se volvieron más rigurosos, o más bien el área de patrullaje se extendió para cubrir todo el territorio, incluso Eduardo había decidido unirse a los recorridos más alejados, al límite que se juntaba con lo de los rojos. No dejes ninguna zona sin revisar, ordenó a Roberto antes de que se separaran para ir en diferentes direcciones. La selva de noche era mucho más peligrosa cuando no podías ver nada ni a nadie, pero estaba acostumbrado a toda la oscuridad que lo rodeaba, a cada ruido y presencia, como todos los demás guacamayos que patrullaban. Por eso mismo pudo notar inmediatamente el silencio que se generó alrededor de él en pocos segundos y la mala señal que significaba. La experiencia se mostró al haber podido esquivar sin mucho problema el depredador que se le fue encima de la nada y sintió el golpe de las alas cerca de él. Ahí estaba el águila. Pero Eduardo no era un guacamayo entrenado por un depredador para escapar de ellos, así que aunque su velocidad y agilidad eran superiores a las de Blue, acabó siendo atrapado y estampado contra uno de los gruesos troncos de los árboles, sacándole el aire y un fuerte quejido. Pero pese a todo pronóstico en ningún momento sintió ningún tipo de ataque contra él. Es difícil que salga de su santuario, señor. ¿Tú, qué es lo que pretendes? En medio de la oscuridad era casi imposible detallar más allá de su inmensa figura que cubría la poca luz que la luna daba esa noche, pero el par de canicas rojas estaba fijas sobre él como navajas. ¿Cómo lo dicen en palabras humanas? Hera se pegó ligeramente el pico con la ala. Ah, sí, ojo por ojo, ¿no? Apenas dijo la frase, Eduardo lo entendió todo. Eso no es algo que te incumba a ti.
Es un problema de mi hija M. Era lo apretó más contra el tronco provocando otro quejido. Sabía que no iba a defender ni atacarlo de regreso, no le pidió disculpas cuando cometió el error de inculparlo sin pruebas y según escuché, insultó el hecho de que Blue no sabía volar, ¿verdad? Solo buscas una excusa para seguir con tu naturaleza, todos los depredadores lo siguen siendo sin importar lo mucho que finjan ser amables. Lo despegó del tronco para en cambio presionarlo contra la rama en la que estaba parada, poniendo algo de su peso sobre él mientras lo miraba desde arriba. No se equivoque, no pienso enfermarme del estómago con usted, se inclinó para con su pico extender una de las alas del guacamayo. Pero ahora va a saber lo que se siente no poder volar. Esa noche, el límite del territorio se mantuvo en silencio por un largo tiempo. Capítulo 16. Lo hecho está. Estiró a la vez sus alas y patas mientras bostezaba y parpadeó un poco para acostumbrarse a la luz ahora que acababa de despertar. Miró un poco a su alrededor, el nido donde había estado con su familia desde que llegaron a la tribu, entonces fue consciente de las presencias a su alrededor. Blue mostró una cálida sonrisa cuando al bajar la mirada notó a sus 3 hijos dormidos a cada lado de él, estando envuelto con sus pequeñas alas mientras seguían en un profundo sueño. No era temprano, pero ellos decidieron quedarse con él hasta que despertara, y además, había sido una noche de insomnio considerando lo que sucedió el día anterior. Con cuidado apartó sus alas para levantarse, aunque esto provocó que los niños despertaran a la vez, e igual que él, se estiraran. No quisieron apartarse de Timmy para desayunar, Perla entró al nido aunque su expresión mostraba preocupación. Todo ha sido muy movido desde temprano. Tienen que comer, niños. ¿Tú no? Los 3 lo miraron expectante. Claro que sí, pero ustedes pueden adelantarse, yo tengo que hablar con su madre, los animó a ir a comer. No vuelen por el centro, agregó, antes de verlos partir. Con tantas aves alrededor y todo vigilando atentos no tenían preocupaciones de que salieran, de todos modos el santuario seguía siendo seguro, el único depredador que se atrevería a entrar sería Hera y nunca con intenciones de cazar. Apenas estuvieron solos tanto la incomodidad como la tensión volvieron a arremolinarse alrededor de ambos. Se quedaron dentro del nido para evitar que esta vez la conversación saliera fuera de los muros del árbol. Originalmente había venido a hablar contigo, Perla. Blue fue el primero en atreverse a romper el silencio que los hostigaba. Sí, yo también. Salí a buscarte antes y fue cuando nos encontrábamos mientras te perseguía, se paró justo al lado de él, cada uno viendo hacia una dirección diferente. Sé que hemos tenido muchos roces últimamente y que, bueno, sé que no debí de haberte dicho esas cosas antes, pero no quiero que nos distanciemos, Blue, no está bien para nosotros, ni para los niños, para nuestra familia. El macho hizo una mueca y cerró los ojos por un momento, como si lo que había decidido con tanta seguridad se viera desplomado por sus palabras. Sí, él tampoco quería hacerle daño a su familia, pero ya no podía con la situación, con lo que pasó. Perla podía lamentarse de palabras y acciones, pero lo hecho está. Blue ya no sentía amarla como lo hizo desde el primer momento que la vio. Estos días lo estuve pensando mucho y ya tomé una decisión, le costaba trabajo atreverse a decirlo, pero tuvo el valor de voltear a verla directamente a los ojos. ¿Tú y yo, ya? Repitió, confundida y preocupada. ¿Qué pasa? Sabes que podemos hablarlo y resolverlo. Blue negó, distanciándose de ella cuando trató de sostenerlo. Ya rechazaba cada uno de sus toques. Creo que lo mejor es que nos separemos. Y finalmente lo dijo. ¿Qué? Los ojos de Perla se abrieron con gran asombro, sin poder creer lo que salía del pico de su pareja. ¿Estás bromeando? ¿Cómo que separarnos? Parpadeó varias veces atónita. Ya no somos una pareja, Perla, después de todo lo que pasó, el cómo he sido apartado y despreciado incluso por ti, ya no puedo verte como antes. Claro que todavía te quiero, pero no quiero que ese amor se vuelva odio si sigo obligándome a pensar que nuestra relación está bien y tratar de olvidar cómo pensaste de mí no una, sino 2 veces. ¿Qué estás diciendo, Blue? No podemos simplemente separarnos, no puedes tomar una decisión así nada más. No lo iba a negar, romper con Perla le estaba doliendo más que las plumas arrancadas de su cuerpo y todos los malestares que había tenido juntos. Pero no podía ni iba a retratarse de lo que decidió. Así como tú decidiste sin preguntarme que nos íbamos a quedar aquí en el Amazonas, yo estoy decidiendo ya no estar más contigo, lo siento.
Los ojos de la hembra se aguadaron un momento, pero esta vez entre el dolor y cierto enojo, se negó a derramar una lágrima. ¿Simplemente así? ¿Cómo puedes pensar en dejarlo de ese modo o que fuera a aceptarlo como si nada? ¿Y los niños? ¿Has pensado en ellos? Obviamente tenemos que hablarlo con ellos, explicarles la situación y, no sé, puedo venir regularmente o ellos pueden viajar un tiempo allá. Perla se quedó callada un momento, asimilando la implicación de separarse y a la vez las palabras que le decía Blue. ¿Estás diciendo que vas a irte y dejarnos aquí? Eso fue lo que me dijiste que hiciera, le recordó la pelea que tuvieron días antes donde el último pilar de su relación se derrumbó. Voy a volver a Río, los niños pueden acompañarme o quedarse contigo, es decisión de ellos y no los quiero obligar a nada. Pueden estar con cada uno por temporadas o puedo venir a visitarlos. Se quedó callado esperando su reacción y como claramente no mostraba señales de cambiar de idea, pero considerando cómo era Perla, iba a ser difícil. ¡No! No puedo aceptar eso, Blue, estás siendo egoísta. Incluso si iba a recibir un aletazo, estaba listo para aceptarlo, pero no se echaría para atrás aunque las cosas, ya fueran con Perla, con sus hijos o con su ahora ex suegro, se complicaban. El golpe nunca llegó, y sin embargo la tensión del momento fue cortada cuando los aleteos de varios guacamayos hicieron bullicio fuera del nido. Ambos voltearon a la salida donde volaban apresurados, hasta que la tía de Perla aterrizó en la entrada con una mirada preocupada en el rostro. Perla, ¿tu padre, le pasó algo a papá? Sin obtener una respuesta, Perla rápidamente salió del nido y guiada por los demás, que volaban en una sola dirección, los siguió. Blue tampoco se quedó atrás. No sabía si fue inoportuno o no, pero quizá eso les daba un tiempo para retomar la conversación con más calma. Al llegar donde todos se reunían con preocupación, lo primero que se pudo apreciar era sangre manchando la madera del gran árbol. Murmullos exaltados se esparcieron entre las aves, mientras un par trataban de mirar al herido. Papá. Lo encontramos en los límites del territorio, dijo Roberto. No sabemos qué sucedió. Pasando entre los demás, Blue llegó quedando un poco por detrás de la escena mirando el estado de Eduardo. Sus alas no estaban rotas, pero sí lo suficientemente dañadas para que no las pudiera estirarlas, pero por encima de eso la falta de plumas en ellas era alarmante. Arrancadas una a una haciendo sangrar para que no pudiera volar en un largo tiempo hasta que volvieran a salirle todas y los daños se repararan. ¿Qué pudo haberle hecho esto? Deberíamos de llevarlo con Linda. Las palabras de Blue atrajeron la atención de todos los presentes, la mayoría sin entender a qué se refería, y los que sí, no muy contentos con la sugerencia. Blue, este no es el momento, Perla lo miró mal, aún con el coraje de su plática de hace un momento. Lo digo en serio, Tulio se dedica a rescatar y cuidar aves, te cuido cuando te lastimaste y sabes que él sabrá bien qué hacer para que no haya ningún daño mayor. No, la voz de Eduardo, baja y débil, mostró una inmediata negativa. No dejaré que ningún humano me toque. Entre quejidos y con esfuerzo se giró lentamente, mientras trataban de mantenerle las alas plegadas para evitar los daños. Pero... ya dijo que no, Roberto habló. No necesitamos humanos que solo manipulan. Blue arrugó su entrecejo retrocediendo de la escena antes de echarse a volar alejándose de ahí, pero no iba a quedarse con las patas cruzadas, a pesar de todo, no podía. Ya había decidido que le enseñaría a Linda dónde estaba la tribu, entonces ya no necesitaba mantenerse escondido de ella. No obligaría a Eduardo a que Tulio lo atendiera, pero al menos podría tomar algunos vendajes y desinflamatorio más allá del que ya traía consigo. Detuvo su vuelo un momento pensando en la situación. No iba a servir de nada puesto que era seguro que Eduardo no se dejaría poner nada, ni siquiera la crema para mitigar el dolor, ya que eran cosas de humanos. Iba a tener que dejar la situación en las alas de la tribu y no intervenir. Tampoco es que lo fueran a agradecer. Se sentía atado. El aleteo conocido sonó cerca de él y cuando echó un vistazo la hembra se posaba sobre la rama cercana mientras le sonreí, esa cálida sonrisa que aliviaba su corazón angustiado. Se dio cuenta que siempre lo hacía. Posiblemente con ella iba a tener la respuesta que buscaba y aunque fuera un momento, tendría la paz después de tanto remolino de emociones. Fin del capítulo.